Presente. Ya. Buenas tardes. Entonces, si hay alguna modificación, algo que no escuchen bien, alguna, no sé, algo que pase, me avisan, ¿ya? Entonces, la encargada de decirme si no ven la imagen, si no escuchan bien y todo eso, ¿ya? Está bien, ¿Ves mi doctora. pantalla? Sí se ven sus diapositivas. Bueno, buenas tardes con los presentes. Bueno, con los pocos que haya, finalmente, como les digo, yo no les voy a exigir no les voy a tomar asistencia. Ya es cuestión de uno, si está o no. Finalmente, esto va a ir para su examen teórico, ¿no? El examen teórico, las preguntas salen de estas clases. Entonces, si ustedes la graban, imagino que su delegada lo va a grabar, y ya lo está grabando, lo pueden revisar en cualquier momento, ¿sí? Son 20 preguntas de su examen teórico que se dan la semana de septiembre, si no me acuerdo, y ahí salen 20 preguntas, ¿ya? Esa es una nota. Otra nota es la práctica, donde cada docente es, es dueño de su nota, ¿sí? Disculpen, no me he presentado, mi nombre es Claudia Charco, soy médico radiólogo del Honorio Delgado, ya he trabajado con ustedes, con muchos de ustedes, entonces ahora vamos a reforzar un poco más de imágenes diagnósticas, ¿no? Entonces, son 5 sesiones que vamos a trabajar, 5 teóricas, 5 clases teóricas, y vamos a enfocarnos en darle lo más importante. Se va a reforzar, se va a hacer más cosas en la práctica, al menos por mi parte. No sé cómo lo ve la doctora Lucía. Ella es un poco más exigente, más estricta. Yo trato de darles, finalmente ustedes no van a ser radiólogos, tienen que tener noción para que cuando sean internos puedan defenderse, ¿no? Cuando yo llegue accidentada me tomen adecuadamente una placa, o cuando yo venga con mi obstrucción intestinal no me piden una ecografía, sino me pidan lo correcto, que es una radiografía de abdomen parado, ¿no? Entonces, cosas básicas, o que ustedes tengan su serum, sepan qué pedir nada más, ¿ya? Entonces, en la parte teórica ya estamos quedando, ¿no? Como su evaluación. En la parte de práctica ya hablaré con mis grupos, ¿sí? Me mando a 3 grupos, va a estar terrible, matado, pero vamos a ver cómo lo manejamos, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Alguna duda antes de continuar? Nada. Todo bien, ¿no? Creo que no, doctora. Sí, todo claro. Ya está. Muy bien. Vamos a hacerlo rapidito, es un montón, rayos X al menos. Entonces, empecemos con imágenes diagnósticas, ¿sí? Las imágenes diagnósticas, como ya sabemos, son el conjunto de estudios que mediante la tecnología obtienen y procesan imágenes del cuerpo humano, cuya principal función, a ver, vamos a poner el puntero acá, cuya principal función es proporcionar información necesaria para hacer diagnóstico y así valorar su respuesta al tratamiento. Aquí entra a tallar otro término que es el radiodiagnóstico. El radiodiagnóstico tiene como principal objetivo obtener imágenes de calidad suficiente para el diagnóstico con la menor dosis posible, ¿sí? Esa es su principal función. Entonces, las modalidades de diagnóstico por imágenes que nosotros debemos conocer es la radiografía simple y especial, la tomografía, la resonancia magnética, gammagrafía, ecografía e intervencionismo, ¿sí? Empecemos con los rayos X. Vamos a profundizar más adelante, vamos a hablar un poquito ahorita. Entonces, los rayos X fue descubierto en noviembre de 1895 por Konrad Röntgen. Esto ha sido un descubrimiento accidental, ¿ya? En la cual él estaba en una sala oscura y experimentaba con un tubo de rayos catódicos y observó que un papel de platino cianuro de varios se iluminó, es decir, emitió luz fluorescente. Esto lo hizo descubrir los rayos X y lo llevó a experimentar con la mano de su esposa, la señora Röntgen, obteniendo la primera radiografía en diciembre de 1896. ¿Qué logró con esto? Demostrar el poder de penetración de los rayos X, y esto les valió el premio Nobel, ¿ya?
¿Qué son los rayos X? Los rayos X son radiaciones electromagnéticas iónicas muy penetrantes de alta frecuencia y menor longitud de onda. Su utilidad radica que para el diagnóstico se debe a la capacidad que tienen los rayos X de penetrar, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, los rayos X al interaccionar con un tejido los atraviesa, ¿no? Vamos a tener imágenes. Entonces, su indicación está para el estudio del sistema musculoesquelético, del sistema esquelético, respiratorio, gastrointestinal, urinario y cardiovascular. Y como contraindicaciones, ya sabemos que tiene riesgo teratogénico y carcinogénico. Entonces, hay efectos de la radiación, que son los determinísticos y los estocásticos que vamos a tocar ahora, más adelante. ¿Sí? El papá de los rayos X es la tomografía, porque la tomografía utiliza rayos X en dosis más elevada. Aquí entra a tallar Hansfield, por eso conocemos de las densidades o las unidades Hansfield, entonces, porque es el que ha descubierto esto. Hansfield publicó en una revista británica de radiología, donde describía una técnica basada en los rayos X, que era la tomografía. Él utilizó métodos matemáticos que Coleman había desarrollado una década antes, ¿no? La técnica que él proponía buscaba superar las limitaciones que había en los rayos X. Ya sabemos de que hay interposición de estructuras, ¿no es cierto? En los rayos X hay limitada capacidad para distinguir los tejidos blandos y la imposibilidad de cuantificar la densidad de los tejidos. Eso es lo que describía, ¿no? Entonces, recordemos que la tomografía está compuesta por un escáner, ¿no? Está formada principalmente por un tubo de rayos X y un conjunto de detectores, ¿no? Que reciben la radiación de los rayos X, pero en dosis muy elevada y van a girar alrededor del paciente, ¿sí? La tomografía obtiene imágenes o cortes de un objeto, permite una rápida evaluación de múltiples sistemas y permite la adquisición volumétrica de datos anatómicos, ¿sí? Entonces, el primer tomógrafo, para tener idea, ha sido así de muy baja resolución, tanto así que tardaba 9 horas en cubrir un cerebro nada más. Pero con el tiempo y la tecnología hemos ido avanzando, ¿no es cierto? Y se habla de generaciones, cuarta generación, quinta generación, ¿no es cierto? Que eso vamos a ver en nuestra clase de tomografía. Entonces, la tomografía va a diferir de los rayos X porque adquiere una imagen axial en escala de grises, por lo que elimina el problema de superposición de estructuras como consecuencia de la impresión de estructuras corporales tridimensionales en un registro bidimensional. Además, porque detecta sutiles diferencias en la atenuación de los rayos X. Es 10 veces mejor que los rayos X, ¿sí? La tomografía. Entonces, es un método de diagnóstico por imágenes, utiliza radiación ionizante, obviamente alta radiación, y es tridimensional, sobre todo tridimensional, diferente a rayos X, que es bidimensional, ¿sí? Cuando hagamos tomografía vamos a diferenciar las diferentes ventanas, por ejemplo, su cerebro, el tejido, la ventana parenquimal de la ventana ósea. Vamos a ver sus indicaciones también. Luego tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, como ya sabemos, también es una modalidad de diagnóstica, imágenes, que es una técnica que fue surgida en 1946 por dos creadores, que es Edward Purcell, que es de la Universidad de Harvard, y Felix Bloch, que es de la Universidad de Stanford, quienes obtuvieron el premio Nobel en el 52, pero ellos aplicaron esto para objetos sólidos. Recién en 1972, Lattenburg lo aplicó para los humanos, ¿sí? Recién él es de Nueva York, que él pudo ver que esta técnica se podía utilizar en humanos. Entonces, crearon el primer equipo de resonancia, ¿no? En el 1979, o sea, no hace mucho, ¿no? Entonces, este equipo era gigantesco, pero recordemos que los componentes principales de una resonancia magnética es el imán, ¿no? El imán y el sistema de radiofrecuencia, ¿ya?
Recordemos que la resonancia o el resonador con este imán va a trabajar con un protón, que es el protón de hidrógeno. Este protón de hidrógeno va a ser sometido a un campo magnético y lo que va a hacer la resonancia magnética es medir la respuesta de los protones a los impulsos de frecuencia. Va a haber, ya saben, ciclos de excitación, relajación y vamos a obtener imágenes a partir de esto. Entonces, eso también vamos a ver más adelante. Pero las indicaciones para la resonancia magnética es para enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas y para las enfermedades musculoesqueléticas principalmente. Da detalle de la anatomía o lo que vamos a averiguar. Tiene ventajas, ¿no? Porque no es como los rayos X que utiliza radiación ionizante, no es dañino, permite cortes muy finos e imágenes detalladas, ¿no? Que vamos a lograr observar estructuras anatómicas no apreciables con otro estudio, permite la adquisición de imágenes multiplanares, incluso podemos utilizar muchas secuencias, ¿no? Contraindicaciones, sí tiene contraindicaciones, hay absolutas, como dispositivos cardíacos, sabemos que es un imán, ¿no es cierto? Entonces puede causar la muerte. Implantes cocleares, prótesis valvulares, puede haber cuerpos extraños en lugares de riesgo vital, puede haber esquirlas a nivel de ojo y con esto podemos empeorar la patología. Hay otras relativas como la claustrofobia, ¿sí? La obesidad mórbida, ¿no? Pero son relativas también. Acá también vamos a ver secuencias T1, T2, diferenciar que en T2 siempre el líquido se va a ver hiperintenso, blanco, ¿no? Y vamos a ver otras secuencias. Me sirve para ver músculo esquelético, miren la columna, miren un piececito, tengo que diferenciar que siempre va a ser hipointenso y que siempre me va a ayudar a distinguir anatomía, ¿no? Así piecito, rodillas, todo lo que es el sistema musculoesquelético, sistema, ya hemos dicho, sistema neurológico y cardíaco, ¿sí? Otro que también tenemos que conocer es la ecografía. En lo que es la ecografía, en sus orígenes vemos que Lázaro Spallanzani en 1700 dio a conocer la existencia de las ondas, ya que vio el comportamiento de los murciélagos, cómo es que estos atrapaban a sus presas. Luego tenemos a Andreas Doppler, que en la mitad del siglo XIX él habló sobre su trabajo, sobre el efecto Doppler, observando propiedades de la luz en movimiento que eran aplicables a las ondas de ultrasonido. Y a mitad del siglo XIX, los hermanos Pierre y Jacques Curie hablaron del efecto piezoeléctrico, el cual es base para ver lo que es la física de la ecografía. Ya en 1958 se crearon los primeros equipos, Lancet hizo esto, que eran muy grandes, como vemos acá, en el cual sometían al paciente a estanques llenos de agua donde el paciente tenía que estar quieto por horas, ¿no? Ya recién en 1970 se obtenieron las primeras imágenes en la escala de grises. Entonces recordemos que el ultrasonido o la ecografía se basa en sonido, en ondas sonoras. Ya hablamos de, o anteriormente, ¿no? Y saben que el oído humano escuchamos de 20 Hz a 20 kHz y el ultrasonido es más de 20 kHz, ¿no es cierto? No tiene efectos adversos, es económico, muy accesible, ¿no? Se da en tiempo real. Me da excelente resolución de estructuras superficiales, como en este caso nuestra tiroides, y también puedo aplicar lo que es el Doppler, ¿no? Que me ayuda a ver, evaluar el flujo sanguíneo, ver si, a qué velocidad va, si acerca, ¿no? Puedo ver, pues me sirve para hacer cribados, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tiene la ecografía? Me sirve como un estudio inicial, ¿sí? Me sirve para diferenciar lesiones sólidas de quistes, para evaluar la pelvis femenina, para obstetricia, para pacientes pediátricos, ¿no? Para obtener imágenes vasculares, puedo hacer Doppler de miembros inferiores, varices, diferenciar lesiones mamarias, nódulos tiroideos, tendones, y también para el FAS. El FAS, que es la ecografía abdominal enfocada para la exploración de traumatismos, ¿no? Para accidentes de tránsito, por ejemplo. Es una ecografía. Como sabemos que ecografía, su terminología también se basa en eco, entonces hipoecogénico, anecogénico, isecogénico, ¿no? Hiperecogénico. Ya vamos a ver artefactos en la clase también, ¿sí? Esa es la parte introductoria, modalidades diagnósticas. Ya cuando abarquemos cada una de ellas ampliaremos mucho, mucho más, ¿no?
al menos lo que ustedes deben saber, ¿no? Entonces, empecemos ahora con lo que es rayos X. ¿Sí? ¿Hasta ahorita todo bien? Sí, doctor. Sí, Están doctor. ahí, ¿no? Allá, sí están. Entonces, ya hablamos de los rayos X. Lo debemos al padre de los rayos X, que es Conrad Röntgen. Ya hemos dicho que descubrió los rayos X y gracias a la mano de Marie Curie, que se quemó, ¿no? Porque ya van a ver ahorita los efectos que puede causar, ¿sí? Hemos obtenido los rayos X que nos han servido para, o nos sirve actualmente médicamente, ¿no? Entonces ya sabemos que los rayos X son radiaciones electromagnéticas ionizantes muy penetrantes de alta frecuencia y menor longitud de onda. Recordemos que forma parte del espectro de radiaciones electromagnéticas que se van a diferenciar por su frecuencia y longitud de onda. En este caso, los rayos X, como lo vemos aquí, tienen una menor longitud de onda, de 10 nanómetros, ¿no? Entonces, tienen capacidad de interaccionar con la materia debido a su menor longitud de onda. Entonces, debido a su menor longitud de onda, tiene mayor es su energía y mayor es su poder de penetración, ¿sí? ¿Por qué es importante las ondas electromagnéticas? Porque es una forma de transportar energía por el aire, ¿ya? Para entender lo que son los rayos X o cómo se forman los rayos X, tengo que conocer los componentes del equipo de rayos X. Entonces, el equipo de rayos X está compuesto por el tubo de rayos X, que es la parte más importante porque es el emisor de la radiación que va a proporcionar la imagen. Luego tengo el generador del equipo, que contiene los transformadores, los rectificadores, todo lo que necesita para generar, ¿no?, los rayos X. Luego tengo la mesa de exploración. Y dentro de la mesa de exploración tengo la parrilla antidifusora. Tengo el buki. El buki es lo que está debajo. El buki lo que va a hacer es disminuir la radiación dispersa que incide en la placa radiográfica. El buki, la parte más importante también, ¿ya? Hay de mesa y de mural, ¿sí? Luego tenemos los receptores de imágenes donde están el chasis. En un equipo convencional chasis, dentro del chasis tengo las placas radiográficas que son de plástico, de poliéster, de base de acetato de celulosa, que están recubiertas por una emulsión fotosensible de plata o cristales de bromuro de plata, ¿ya? Este es en el convencional, o también puede ser chasis con fósforos fotosensibles o detectores planos para lo que es la radiografía digital, ¿ya? Luego de esto tenemos, no olvidemos, el panel de control, ¿sí? En el panel de control, aquí se va a seleccionar los parámetros radiológicos, ¿no? Vamos a ver el miliamperaje y kilovoltaje, ya que no es lo mismo irradiar a un paciente obeso que un delgado, ver una columna dorsal que un tórax, ¿no es cierto? Entonces tengo que calibrar mi kilovoltaje y mi miliamperaje, ¿ya? Como dijimos, la parte más importante es el tubo de rayos X. Entonces, el tubo de rayos X, como vemos aquí, es una ampolla de vidrio, ¿no? Una ampolla de cristal al vacío, ¿sí? Esto va a tener una envoltura metálica. Esa envoltura metálica tiene dos funciones principalmente. Una protección radiológico, porque está revestida por un plomo, ¿sí? Entonces, eso va a evitar que haya radiación, que la radiación se fugue, ¿ya? Disminuye la radiación de fuga. Luego también tiene una protección eléctrica, que actúa como aislante eléctrico, porque tiene una sustancia refrigerante también, ¿sí? En la ampolla tenemos dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. Ambos tienen alambre de tungsteno. En el cátodo, el alambre de tungsteno aquí va a soportar una alta energía, puede soportar hasta más de 3400 grados centígrados, ¿sí? Y luego tenemos el ánodo, que también tiene cobre recubierto con tungsteno. Entonces, ¿cómo se generan los rayos X? La corriente, la energía, la alta energía, o la cantidad de electrones, porque la cantidad de electrones va a proceder del cátodo, se va a dirigir hacia el ánodo, ¿sí?, a una velocidad. Entonces, cuando estos electrones chocan, ¿sí?,
chocan hacia el blanco, van a interaccionar entre ellos y van a transmitir energía cinética al blanco, dando lugar a otras energías diferentes. Entonces, el 99% se va a transformar en calor, en radiación infrarroja, solo el 1% en la radiación propiamente dicha, en los rayos X, ¿sí? Así generan los rayos X, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hemos hablado, de miliamperaje y de kilovoltaje. Entonces, el miliamperaje hemos dicho que es la corriente del tubo, es el número de electrones. Entonces, el número de electrones, entonces podemos decir que a mayor miliamperaje es mayor la cantidad de los rayos X. A mayor miliamperaje, mayor dosis de radiación. Acuérdense de lo que estoy diciendo porque fácil viene en su examen. Y entonces, estos electrones viajan a una velocidad. Entonces, este es el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es la velocidad de electrones acelerados. A mayor kilovoltaje, es mayor el enlace energético, entonces mayor la penetración. Entonces, a mayor kilovoltaje, como entra mucha radiación, no te da opción a que se absorba. Entonces, voy a verlo como si fuera un pulmón negro. Entonces, el contraste entre las densidades va a disminuir, no voy a ver diferenciar el blanco del negro, todo lo voy a ver negro. Entonces la densidad entre contrastes también va a disminuir, ¿sí? En cuanto a la formación de la imagen, cuando los rayos X interaccionan con los tejidos, hay una alteración del haz, porque este se va a absorber y se va a dispersar. Entonces hay dos cosas que van a intervenir en la formación de la imagen: el efecto fotoeléctrico y la dispersión de Couton. El efecto fotoeléctrico es cuando un átomo, cuando el fotón va a interactuar con un átomo, va a transmitir su energía a un electrón de capas internas. Entonces, el fotón va a desaparecer completamente. Entonces, lo que va a pasar acá es un proceso de absorción pura. Entonces, el haz que atraviesa el tejido no va a llegar al sistema de la imagen, acá abajo, ¿sí? En cambio, la dispersión de Couton, el fotón que no es absorbido va a ser dispersado, va a haber un cambio de dirección y hay una pérdida de energía, ¿no es cierto? Entonces, hay dos cosas acá: se va a absorber y se va a dispersar. Entonces, hay tejidos que son radiotransparentes, es decir, que se van a atravesar fácilmente. ¿Quién? Por ejemplo, el pulmón, ¿sí? En cambio, hay otros tejidos que son radioopacos que van a absorber los rayos X. ¿Quién? El hueso. Entonces, por ejemplo, el hueso se absorbe y no llega, ¿no es cierto? Entonces, al no llegar a información, el hueso debería verlo en la imagen negra y el pulmón debería blanco. Pero como es una imagen al negativo, lo veo al revés. Y el hueso lo veo blanco y el pulmón lo veo negro, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que vemos esta imagen al negativo, ¿sí? Entonces, hay propiedades de los rayos X, ¿no es cierto? Tiene el poder de transmisión porque atraviesan con facilidad, ¿no es cierto?, los tejidos o la materia, digamos. Tiene poder de atenuación porque al atravesar la materia son absorbidos y dispersados, lo que hemos dicho hace un momento. Tiene el efecto fotográfico porque impresionan películas radiográficas, al igual que la luz visible puede actuar sobre una emulsión fotográfica. Producen fluorescencia y fosforescencia por el efecto luminiscente, porque hay ciertas sustancias que producen luz al ser expuestas a los rayos X y es lo que tienen esto, ¿sí? Tiene el efecto ionizante porque ioniza las moléculas del aire y los hace conductor de la electricidad y ocasiona modificaciones biológicas que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿A qué se refiere? En cuanto a las densidades radiológicas, ya sabemos que los rayos X tienen propiedad de atravesar la materia con diferentes absorciones, ¿no es cierto? Y esto hace que podamos obtener 5 densidades radiológicas: la densidad aire, grasa, ¿no es cierto?, agua o tejido blando, hueso y metal, ¿no es cierto? La densidad aire, vamos a ver que hay menor absorción de rayos X y lo voy a ver negro. En la densidad grasa hay un poquito más de absorción, ¿no? Pero es un gris oscuro. En el agua y es un gris blanquecino, un gris suave blanquecino, ¿no? Al igual que el tejido blando. Entonces, entre el agua y partes blandas es lo mismo. No voy a diferenciar, por ejemplo, en una placa de tórax, una masa de un quiste líquido, un quiste hidratídico, por ejemplo, ¿no?
Entonces no voy a diferenciar los rayos X, para eso existe la tomografía. Hemos dicho que 10 veces mejor que los rayos X. Luego tengo la densidad ósea, que lo voy a ver blanco, y si encuentro un blanco brillante, voy a hablar de la densidad metálica. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las densidades básicas de la radiografía, me van a hablar de estas 5. Y si hablo en cuál hay menos diferencia, me van a decir densidad agua y densidad partes blandas. Les puedo poner densidad agua y hay, densidad agua y grasa, densidad agua, pero si pongo densidad agua y tejido blando, es esa, ¿no? La menor diferencia. Entonces, para diferenciar radiográficamente, densidad aire afuera, ¿no es cierto? Densidad de aire también en pulmón. Densidad grasa, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Densidad agua o partes blandas, el hígado, el corazón. Recordemos que el corazón es un órgano hueso que tiene 4 cavidades y que tiene sangre en su interior, por eso no diferencia, ¿no es cierto? Luego, ¿qué densidad? Me falta densidad ósea, los huesitos, y densidad metálica, esta R. 5 densidades. Sí, algo también que tengo que mencionar es la radiografía digital, ¿no es cierto? Estas son las que se utiliza para obtener, cuando se obtiene imágenes directamente en formato digital. Hay 2 métodos, ¿no es cierto?, para obtener esta imagen digital. Puede ser como imagen radiográfica digitalizada o como imagen radiográfica digital. La digitalizada se obtiene mediante el escaneo o la captura fotográfica de la placa convencional que ya conocemos. En cambio, la digital es la que se obtiene mediante la captura digital de la imagen para convertir los rayos X directamente por señales electrónicas. Esto se debe a su propiedad de fluorescencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí directamente lo obtenemos. Tiene ventajas, ¿no? Pueden tratarse, puedes maquillarla, ¿no? Puedes voltearla, puedes hacer lo que quieras con la imagen. Por eso es que no se usa en lo que es en minería, ¿no? En ocupacional, porque puedes cambiarle el nombre de una persona a otra. Entonces, no está, algunos ya están aceptando, pero bajo estrictos parámetros, ¿no? Puede almacenarse y difundirse igual que cualquier archivo informativo. Puedes guardarlo en un USB, puedes mandarlo por cables en el hospital. Tenemos varios puntos para ver, ¿sí? Sus sensores digitales son más eficaces que la película radiográfica. Hay menor dosis de radiación, hay menor cantidad de material contaminante y hay un ahorro económico en el revelado, ya que no utilizamos reveladores, ni fijadores, ni nada. No es más económico en esa parte. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Están ahí o sigo hablando solita? Sí, doctora, sí, no sé. Sí, doctora. Ya está. Luego tenemos los efectos fisiológicos de la radiación. Hacemos esto. Es lo más importante porque en lo que es en la práctica, ya vamos a profundizar, vamos a ver vamos a tratar de enfocarnos más, ¿no? Vamos a ver incidencias, vamos a ver muchas cosas más. Lecturas de placa, calidad de placa, que ya hemos hecho con ustedes, pero un poquito, que ya no nos olvidemos, ¿ya? ¿Qué efectos produce? ¿Ya? Entonces, es importante conocer, porque cuando los rayos X interaccionan con la materia o con las moléculas, las células, el ADN, tenemos que ver cómo estos van a responder a esa radiación. Pueden responder bien o mal, ¿no es cierto? Entonces, la radiación ionizante va a transferir, la radiación ionizante va a transferir energía, ¿no es cierto?, esa energía a la célula, ¿sí? Y puede causar daño al ADN en forma directa o en forma indirecta. Si hablamos de forma directa, la radiación ioniza los átomos y van a alterar directamente al ADN, va a causar daño letal, va a producir muerte celular y eso va a determinar un efecto determinístico de frente, ¿no es cierto? Entonces, directamente daña al ADN, daña la muerte celular y va a causar el efecto determinístico o no estocástico. En cambio, la acción indirecta, la radiación va a interactuar con otros átomos y moléculas de la célula, principalmente, ¿quién? El agua. Al agua intracelular lo que va a absorber la energía de la radiación y se va a descomponer. Va a haber una radiólisis del agua, generando radicales libres. ¿Qué radicales libres? ¿Qué puede hacer? Puede recombinar el agua, ¿sí? Y formar otra vez agua y no pasó nada, es una célula normal, ¿sí? Puede recombinarse anormalmente,
puede morir. Si muere, ya, efecto determinístico. Pero si no, la célula se va a transformar y al transformar puede ocasionar cáncer. ¿Sí? Puede porque se va a recombinar, hemos dicho, esta agua normalmente y va a formar ¿qué? Peróxido de hidrógeno, H2O2. ¿Sí? Y esta tiene acción tóxica. Entonces va a dañar al ADN de forma indirecta y al producir cáncer esto es un efecto estocástico. Puede ser como que no, como cáncer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, para que nos entiendan los efectos que produce. Entonces, produce directamente dos, efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos, la severidad de estos efectos determinísticos va a depender de la dosis de radiación, ¿sí? Necesita de un umbral y el efecto estocástico para que el daño se manifieste, no necesita una dosis umbral, son aleatorios. Por ejemplo, el cáncer radioinducido, la leucemia, entre otros, ¿no? No tiene que ver con nada. Ahora, ¿cómo se mide los efectos biológicos con una unidad, que es la unidad Sieber? ¿Sí? Entonces, los efectos biológicos que vamos a ver sobre los órganos o tejidos que van a ser dañados, ¿no? Entonces, la unidad de Sieber que para causar algún daño, ¿no es cierto? Más o menos para ubicarnos un poquito más, los efectos determinísticos o no estocásticos, ya hemos dicho que son dosis dependientes, necesitan un umbral para causar daño. Entonces, ¿cuándo aparece la lesión? Cuando sobrepasa el umbral, ¿sí? La gravedad del daño aumenta con la dosis. ¿Qué ejemplos? Yo les voy a poner ejemplos. Una catarata, ¿qué efecto es? ¿Determinístico o estocástico? Determinístico, ¿no es cierto? Por eso es que utilizamos los lentes de plomo, ¿no? Las dermatitis, mira, porque tenemos los mandiles plomados. Puede haber lesiones hematopoyéticas, ¿sí? ¿Se puede controlar? Sí se puede controlar. ¿Por qué? ¿Con qué? Con protección. Los lentes plomados, por ejemplo, ¿sí? ¿Son previsibles? Sí son previsibles. ¿Hay una lesión específica? No, son inespecíficas. Entonces son radiografía de mano como la de Curie, quemada la mano de Curie, ¿sí? Entre los efectos estocásticos, no necesita una dosis. Puedes darle una dosis mínima y en el tiempo vas a ver que hace cáncer. Por ejemplo, los que están expuestos a los rayos X directamente, hacen especiales y todo, yo he visto colegas que han hecho cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿no? Entonces no necesita una dosis. Puedes poner hartas dosis y no te pasa nada también. ¿Aparece la lesión según el umbral? No sabes. Hay la probabilidad, nada más. La gravedad no depende de la dosis. Ya hemos dicho, no sabemos a qué dosis. ¿Qué ejemplos puede ser? Cáncer. ¿A qué nivel? A cualquier nivel. Desde un tiroide, un testicular, por existen los gonadales, ¿sí? Puede haber mutaciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, la bomba de Hiroshima, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahorita se siguen viendo, ¿no? En la descendencia. Control, no es difícil controlar. Simplemente hay que evitar la exposición, estrictamente necesario, ¿no? Ya hemos dicho que la tomografía se utiliza alta radiación, por eso tiene que ser cuando realmente lo necesitas, ¿sí? Si no es previsible, lesión específica no hay ninguna, porque puede que no haya nada. Ya hemos dicho de cómo afecta el ADN, pues puede incluso hacer una célula normal, no pasó nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos clasificar estos efectos biológicos? Según el tiempo de aparición, puede ser precoces, de minutos a horas, que puede ser náuseas, vómitos, eritemas. Tardíos pueden ser de meses, incluso hasta años. Puede haber una radiodermatitis crónica, leucemias o cáncer radioinducido. Desde el punto de vista biológico, pueden ser somáticos o hereditarios. Somáticos se presentan en el individuo expuesto, o sea, son directos. Los hereditarios en la descendencia. Ya hemos hablado de las mutaciones genéticas. Según la dependencia de las dosis, los determinísticos y los estocásticos. Los determinísticos son dosis dependientes, los estocásticos no son dosis dependientes. Ejemplos de determinísticos: cataratas, dermatitis. Los estocásticos, cáncer, mutaciones genéticas. Les voy a poner en su examen. ¿Sí? Algo también que tenemos que conocer es la radiosensibilidad.
¿Qué hace la radiosensibilidad? Va a expresar la magnitud de respuesta de una estructura biológica a la radiación ionizante, ¿sí? Entonces, si tenemos radiosensibilidad, debe haber lo opuesto, la radioresistencia, ¿no? Acá puede haber una escala, ¿no? Entonces, las células presentan diferente grado de sensibilidad a la radiación. Una estructura biológica es más radiosensible cuanto mayor daño sufra a una dosis determinada de radiación. ¿Quiénes son los que más se afectan? Son los sistemas indiferenciados, que tienen alto índice mitótico, que se están dividiendo, ¿no es cierto? Que tienen alta... ¿quiénes son estos? Las células en formación, ¿no es cierto? Los eritroblastos, las células... los espermatogonios, todo lo que se están recién formando. Entonces, muy radiosensibles son los eritroblastos, las espermatogonias y los leucocitos, ¿sí? Relativamente sensibles, mielocitos, las células basales de la epidermis, célula intermedia, las células glandulares gástricas, relativamente, ya aquí empiezan a ser ya radioresistentes, ya son las células maduras, ¿no? Los espermatocitos, los óvulos, espermatozoides. En cambio, lo que tienen son muy radioresistentes, quienes van a ser las células musculares, las células nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, si te pongo, ¿quién no se hace daño con los que ya están formados, ¿no? Las células musculares, las células nerviosas. ¿Quién son los más radiosensibles? Los sistemas indiferenciados, los que tienen alto índice mitótico. Entonces te voy a poner una célula muy radiosensible y te voy a poner músculo, una neurona, espermatocito, y te voy a poner y eritroblasto. Ya está, ya tienes, ¿no? Se está formando. O espermatogonio, radiosensible. Entonces, radiosensibles son estos. Muy radioresistentes, células musculares, estoy repitiendo porque les voy a tomar en su examen. ¿Ya? Ahora, para evitar todo esto, necesito tener parámetros de protección radiológica. ¿Qué parámetros de protección radiológica? Son 3 principalmente. La distancia, el tiempo y el blindaje. ¿Cuáles son los parámetros de protección radiológica? Distancia, tiempo y blindaje. Distancia, fuente objeto. Entonces, es importante, ¿no?, que yo me mantenga alejado de la fuente de exposición. Si estoy cerca, mi nivel de exposición va a ser alto. Si estoy alejado, mi nivel de exposición va a ser bajo. Otro parámetro de protección radiológica es el tiempo de exposición. Entonces, yo cuando permanezco mucho tiempo cerca de la fuente de exposición, mi nivel de exposición es alto. Pero si estoy menos tiempo, mi nivel de exposición es mínimo. Entonces, lo que tengo que hacer es permanecer cerca de la fuente de exposición el menor tiempo posible. Otro parámetro, hemos hablado de blindaje. Entonces, tengo que utilizar barreras físicas para atenuar la radiación. Entonces, para eso ustedes han visto el mandil de plomo, los protectores gonadales, los lentes plomados, ¿sí? Los murales, cuando ustedes han ido, si ustedes todavía no han venido acá, entonces cuando vengan acá van a ver que los muros son de plomo, entonces, ¿no? Y que el tecnólogo se cubre, ¿no? Hasta su ventana es de plomo, el vidrio plomado, ¿no? Entonces son los principales protectores de parámetros de protección radiológica. Entonces, eso es lo más importante que yo les voy a pedir que repasen para su examen, ¿no? Que son los rayos X, los efectos, parámetros de protección radiológica, densidades, todo lo que les he mencionado ahora, ¿sí? ¿Alguna duda? Ay, pensé que no íbamos a acabar. O lo he hecho muy rápido, creo. ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, doctora, le escuchamos. No hay ninguna duda, entonces. Creo que ha sido clarito. Delegada, ¿estás? Sí, doctora, por lo visto nadie tiene dudas. Bien, chicos, entonces hemos acabado. Ya hemos acabado. Entonces, para